Bien, amigos, ya estamos de regreso en la continuación de su programa Desarrugando la Verdad sin Pliegue. Inmediatamente vamos a pasar a nuestro hermano Andrés. Andrés, buenas noches. Buenas noches, Georgie. Buenas noches a nuestros seguidores. Muy buenas noches, bendiciones. Vamos a continuar ahora con nuestras respectiva frase de nuestro patricio Juan Pablo Duarte. Siempre tenemos una frase para que el pueblo dominicano pueda reflexionar. Entonces, la siguiente frase de Duarte dice así: el gobierno debe mostrarse justo y enérgico, o no tendremos patria y por consiguiente ni libertad ni independencia nacional. Juan Pablo Duarte. ¿Qué quiere decir rápidamente Duarte? ¿Qué quiso decir con esto? Cuando habló de mostrarse justo, el gobierno dominicano, el presidente, nuestras autoridades deben impartir justicia y ser enérgico en cuanto a las leyes que nos presiden a través de la Constitución Dominicana, porque tenemos una Constitución, tenemos leyes, y esas leyes deben ser accionadas, deben ser justamente para cada dominicano, claro, deben ser implementadas. ¿Con qué? Con autoridad. Para eso tenemos un mandatario, para eso tenemos autoridades, no solamente para cobrar impuestos, sino para traer autoridad y justicia a todo el pueblo dominicano, a todo dominicano, sin importar nivel social, estrato social, para todos los dominicanos. Por consiguiente, si el gobierno y nuestras autoridades, nuestro líder, nuestro presidente, no implementa la autoridad de manera enérgica, ahora que tenemos el problema de la ocupación haitiana y otros problemas de inseguridad nacional, delictivos, pero el primero es la ocupación haitiana. Si no se muestra autoridad de manera enérgica para cumplir las leyes migratorias, no vamos a tener patria y por consiguiente no vamos a tener libertad ni independencia nacional. Es cuanto. Le dejo esa reflexión a cada uno de nosotros. Georgie. Bien, amable televidente, vamos a entrar de lleno a la entrevista de hoy. Le decíamos que tenemos como invitado a Albert Félix Martínez Contreras, quien es presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción, Sinatracón. Hemos traído a este trabajador, a este dirigente de la clase trabajadora de la construcción, porque los trabajadores de la construcción están siendo muy afectados. Hoy día, los que eran trabajadores de la construcción han tenido que dedicarse a otras cosas, porque en las construcciones no hay trabajo para ellos. Uno de los argumentos que regularmente usan los empresarios, ingenieros y contratistas en la construcción es que al dominicano no le gusta trabajar. Eso a mí particularmente me llega porque el dominicano es muy trabajador. No lo digo por otro, lo digo por mí, porque a mí me gusta trabajar. Y la mayoría de la gente que conozco también le gusta trabajar. Entonces es contraproducente que de un tiempo a esta parte, desde el año 1996 a la fecha, al dominicano no le guste trabajar. En ese sentido hemos traído a Albert Félix para que conjuntamente con Andrés, el compañero Andrés, él y yo, pues desglosemos este tema que el pueblo dominicano también se halla extraño. Buenas noches, Albert.
bienvenido a este programa Desarrugando, la verdad sin pliegue. Que sea bienvenido. Sí. Muy buenas noches. Buenas noches. Muy complacido, Georgie, de esta invitación, y Andrés. Placer para nosotros. Lamentando la ausencia de la profe Inmaculada, a quien deseamos pronta recuperación, y vamos a tratar de desarrugar este tema tan complicado que tiene que ver con los trabajadores dominicanos en esta coyuntura. Sí, fíjate, hay una ley que llama a los contratistas a utilizar 80 empleados dominicanos y 20 manos extranjeras especializadas de acuerdo a como dice la ley. O sea, no es que va a traer 20 cualquiera, no, especializada. Por ejemplo. Y escúchame, George, legalmente también, que estén legalmente en el país. Exactamente. ¿Verdad? Por ejemplo, si no hay varillero, entonces ya el contratista se ve en la necesidad de manera legal de contratar 20 empleados que se manejen en el área de la varilla. Solicita al gobierno por la vía correspondiente los permisos de trabajo para esos 20 trabajadores especializados que el contratista fulano de tal necesita, porque en el país no lo hay. Y el gobierno está en la obligación de ceder los permisos. Pero para ello hemos traído a Albert Félix, quien domina el tema mejor que yo, para que desglose y el pueblo tenga una idea y se pare a defender sus empleos. O sea, la idea es que el pueblo defienda sus empleos, porque estamos siendo eliminados, estamos siendo suplantados, no solamente del trabajo de la construcción, hasta de las legaciones diplomáticas. Oiga, hasta dónde ha llegado el problema. Como si aquí no hubieran personas preparadas. Pero para ello vamos a dejar al hermano Albert. Adelante, Albert. Bien, partiendo en específico del Código de Trabajo, tal como usted menciona, el libro 3 empieza con el artículo 135, que trata sobre las condiciones especiales de la contratación. En específico, lo que establece ese artículo es que el 80% de los trabajadores de una obra deben de ser dominicanos. Por lo menos el 80% es lo que comúnmente conocemos como 80-20. ¿Qué sucede? Ese restante 20% le da participación a los extranjeros. Eso es muy importante que se entienda. Porque cuando hablamos de extranjeros, no estamos hablando de que sean, de que tienen permiso, porque hay gente que piensa que puede llenar la obra porque tiene permiso. Correcto. Pueden tener permiso. Si son extranjeros, es suficiente condición para que se limite su presencia en las obras a un 20%. El restante 80% debe ser dominicano. Ahora, todo eso debe hacerse en el marco de condiciones que se establece en el artículo 15 del reglamento del Código de Trabajo, en el cual el empresario debe tener una justificación de por qué está contratando. Se llena una planilla, se deposita en el Ministerio de Trabajo y ahí se establece con los generales de todos los trabajadores, incluyendo la nacionalidad, tomando en cuenta que no exceda ese porcentaje. Si excede por algún motivo, debe de justificarlo. ¿Por qué? Debe de no haber trabajador dominicano disponible para esa posición para que pueda exceder. Todos sabemos que en el sector construcción la distorsión es muy grande. Estamos hablando de una proporción totalmente inversa y en exceso, más del 80%, podemos hablar de un 90%. En Bávaro tengo experiencia allá y he visto cómo fácilmente podemos hablar de un 95 o un 100% de los trabajadores son extranjeros. Extranjeros haitianos e ilegales. Hay dos temas ahí, como mencionaba Andrés. Ya el hecho de ser extranjero limita su participación en la ley.
Si además, eso lo establece el Código de Trabajo, si además no tiene documentación, ahí tenemos otra ley, que es la Ley de Migración, en la cual ningún ciudadano, sea o no trabajador, puede estar ilegal en el país. Correcto. Por eso nosotros vemos muy correcta la actuación de la Dirección General de Migración en las tiendas chinas, que está yendo y está recogiendo a esos trabajadores haitianos, y nosotros impulsamos a la Dirección Nacional de Migración a que haga lo mismo en las obras de construcción. Eso mismo hay que hacer en las obras de construcción. Porque estamos en un chantaje, estamos siendo sometidos a un chantaje con ese argumento de que el dominicano no le gusta trabajar. Nosotros como Sindicato Nacional de la Construcción tenemos ya más de 50 años. Este sindicato se fundó en el 1973. Y en los últimos 20 años hemos tenido una discusión constante en la cual nosotros estamos estableciendo las vías para nacionalizar el trabajo, para impulsar la presencia de los trabajadores dominicanos en el sector de la construcción. En otras palabras, nos tienen de relajo. Exactamente. Yo le iba a decir, por consiguiente, le iba a hacer ahí mismo una pregunta. Porque el país, si vemos las obras que anteriormente, décadas anteriores, el país fue hecho por los dominicanos, obras de calidad. Vemos que en estos últimos 20 años que se preside de mano de obra haitiana, vemos muchos vicios de construcción incluso, a diferencia cuando el dominicano dominaba el sector. Ahora, tú mencionaste algo muy importante, que después, o sea, las autoridades hasta ahora están en las tiendas chinas haciendo sus perquisias, pero queremos también que las autoridades, migración, en el sector construcción, vayan y regulen, no, que todo ilegal haitiano que esté de manera ilegal, irregular, sea deportado y que se nacionalice la construcción. Ahora bien, yo te iba a hacer una pregunta. ¿Es necesario, porque yo lo veo así, que el gobierno sea más enérgico aplicando la ley? Porque yo veo que se está haciendo, pero de manera muy tímida. Y a veces yo no creo mucho, porque yo soy escéptico en cuanto a esto. Yo no creo mucho el aparataje que están haciendo, porque ellos lo hacen en un momento cuando el pueblo está allá que no aguanta. Hacen un aparataje y luego paran. Y yo que me he movido en diferentes sectores de Santo Domingo, he visto incluso en ciertas avenidas la presencia masiva en las avenidas de haitianos. Y yo veo, bueno, acá, ¿dónde está migración? Estamos hablando de avenidas principales como la 27 de febrero, donde está incluso la plaza, en el 9, en pintura, donde está, por ejemplo, la Plaza de la Bandera, que están haciendo una construcción. Pero no, esos que están ahí, no solamente están en la construcción, los haitianos que están ahí, están vendiendo en la avenida. Entonces, mi pregunta, vuelvo y repito la pregunta, ¿crees que es necesario no solamente que vayan al sector construcción a poner orden, sino que haya sea una decisión más enérgica, que vea más acción constante, no solamente un mes, un día, no, constantemente? Definitivamente, Andrés, mira, yo comparto tu escepticismo, lamentablemente, porque lo que hemos visto de parte del presidente y del gobierno es una reacción. Exacto. Es reacción sencillamente al fervor de los grupos de dominicanos que estamos viendo el problema, que estamos sintiendo un problema de lleno en los barrios, en los colmados, en los comercios, con la dificultad de acceso a la salud, la dificultad de acceder al mercado laboral. La protesta está surgiendo espontáneamente. Muy importante, sí. Pero el gobierno solamente ha hecho reaccionar. Esas medidas que apoyamos, las medidas que tienen que ver con un protocolo en los hospitales, la medida que tiene que ver con la mecanización de la construcción, eso es importante y eso es parte de un programa que nosotros hemos discutido por mucho tiempo en el Ministerio de Trabajo, que es un programa nacional, de un programa de nacionalización del trabajo en el sector de la construcción. Y todas esas medidas que son parte del plan nacional que se discutió con los partidos políticos para enfrentar el problema migratorio con relación a Haití, apoyamos esa medida. Correcto. Pero definitivamente que se está yendo por las ramas. Exacto. Tenemos un amigo
en común con mi compañero Giorgi, que habla mucho de que esto es una finca con pasaporte. Y definitivamente a este gobierno le cuesta mucho enfrentar a los que se creen dueños de la finca. Estamos hablando de una componenda más allá de esos haitianos que hay que deportarlo, hay que seguir las deportaciones. Todas esas irregularidades que vemos en las calles es necesario fortalecer, pero hay que cumplir las leyes también, las leyes laborales, las leyes que tienen que ver con la organización del país en el ámbito migratorio. Hay que cumplir y aplicar las penalidades a los empresarios, que son los principales finqueros que están haciendo daño. El principal motivo por el cual esos trabajadores migrantes vienen a la República Dominicana es porque saben que aquí pueden contar con la posibilidad de trabajar en el campo, en el sector construcción, sin ningún tipo de seguimiento de la norma. Exacto. Sí, fíjate, hay algo que yo te oigo hablar y me llega a la memoria. El por qué dicen que al dominicano no le gusta trabajar. Yo he hecho la pregunta a diferentes trabajadores de la construcción, a diferentes trabajadores de la construcción, que por qué ellos no van a trabajar. Dice que no lo aceptan, porque lo que le ofrecen como pago no están de acuerdo con eso. Y los haitianos, pues lo hacen por eso. ¿Qué hay de cierto en esos rumores sobre el pago que se le hace a los haitianos y el pago y lo que se le quiere pagar a los dominicanos? Definitivamente es así. Tal como conocemos, la situación de Haití es deplorable. Esos trabajadores vienen y aceptan cualquier tipo de condiciones. De hecho, trabajan en esas condiciones de explotación. Estamos hablando de la gran mayoría. Porque ciertamente se da una situación en el sector construcción que el 90% de las empresas son micro y medianas. Apenas rondan el 10% de las empresas grandes, como la mayoría de las empresas de la economía nacional. Sin embargo, esas empresas no son las mayores contratantes. Estamos hablando de que hay empresas que tienen algún nivel de cumplimiento de condiciones medallanariamente. ¿Por qué? Porque no tenemos un trabajador organizado que sepa exigir, que conozca que existe una tarifa oficial del sector de la construcción que se discute bienalmente en el Ministerio de Trabajo. No tenemos un trabajador organizado que conozca que existen normas de salud, higiene y seguridad en el trabajo, las cuales lo protegen y lo deben proteger. Esos trabajadores no los registran en la TCS, son una serie de costos. Ni la exigen. Esos trabajadores no exigen nada. No tienen forma de exigirla. Entonces, en adición, ellos economizan muchas veces durmiendo en las obras, se economizan pago de alojamiento, pago de transporte. Es una situación en la cual ningún dominicano puede aceptar, sobre todo conociendo el costo de la vida actual, partiendo de la canasta familiar. No hay posibilidad de que un joven de un barrio, que tenemos miles de jóvenes, y el sindicato tiene la experiencia en la organización de esos jóvenes. Tenemos una experiencia muy positiva en la cual vemos cómo de los denominados nini, un tanto peyorativamente le llamamos a aquel grupo de jóvenes que ni trabajan ni estudian, pero están dispuestos a trabajar, a insertarse en el mercado laboral de la construcción, si el gobierno, que es el llamado a cumplir con esa responsabilidad a través del Ministerio de Trabajo, le diera la facilidad para que se desarrolle ese programa que tanto el sindicato ha empujado. Es muy fácil para el gobierno cortar, para los empresarios en primer lugar, cortar por lo más fino que es el trabajador. Y para el gobierno, sencillamente, aliarse con los empresarios, en vez de apoyar a los grupos de trabajadores que estamos dispuestos a nacionalizar. Es imposible pretender regularizar en un país donde tenemos un nivel de desempleo tan alto de jóvenes que ni estudian ni trabajan, que andan por los barrios chiripeando, motoconchando, algunos inclusive lamentablemente representan las cifras de aumento de la delincuencia. Exacto. Pero es por la falta de oportunidades y esa es una responsabilidad del gobierno. Sí, porque están siendo suplantados
Ahora, Sí. ¿cuál es el sueldo mínimo para un ayudante de operador? Porque es ahí donde está. O sea, ¿qué exige el sindicato para un ayudante de operador de albañilería? Mira, vemos como en las obras de construcción en la República Dominicana, los maestros, porque hay diferentes tipos de modalidades en la contratación, que es cómo se lavan las manos muchas empresas, diciendo que ellos subcontratan a los maestros y los maestros buscan a los trabajadores. Pero ¿qué pasa? Esa contratación que consiste en un ajuste, cuando desglosamos ese ajuste y dentro de las discusiones del Código de Trabajo existe una tarifa a destajo en la cual cada partida tiene un precio, no hay posibilidad de cumplir con esos costos, partiendo de esos ajustes. Correcto. ¿Qué pasa? Ese maestro contrata a los trabajadores haitianos y le paga muy por debajo de lo que se le debería de pagar, de acuerdo a su producción y de acuerdo a la tarifa. Pero se dan casos en los cuales se ofrecen 1,000 pesos, 800 pesos, un jornal que de ninguna forma... 800 pesos. 800 pesos inclusive. Algunos... ¿Y la canasta familiar está en cuánto? El quintín básico, tenemos 5 quintiles. La metodología de los técnicos del Banco Central, que eso es uno de los secretos mejores guardados. ¿Cómo hacen ese cálculo? Ellos maquillan. Pero el quintín básico habla de 27,000 pesos aproximadamente, que es el más bajo. Con ingresos que rondan los 1,000 pesos para un ayudante, para un peón, porque hay que conocer el sistema de la construcción. El peón le llamamos al trabajador de primer ingreso, que es el trabajador no calificado. Okay. Luego viene el trabajador calificado y luego viene el ayudante, que ronda los 1,250 pesos. Pero ¿qué pasa? Multiplicamos según la fórmula del mismo código por 22 días a la semana y no llega ni siquiera a cubrir la canasta familiar en el quintín básico. Tú dijiste algo muy importante. El gobierno corta la soga por lo más fino. Estos gobiernos irresponsables protegen los intereses de los grandes empresarios. Y el pueblo dominicano trabajador sencillo es el que sufre, incluso es el que sufre las consecuencias de la gran inflación y de este sueldo, ¿verdad?, que no alcanza para nada. Entonces, se ha demostrado que la mano de obra ilegal haitiana contribuye a que el trabajo no se tecnifique. Tú hablaste algo muy importante, que es la mecanización y la tecnología en la construcción, así como en la agricultura, que es otro tema que podemos tratar luego. Por ejemplo, vemos que cuando un Estado, un gobierno, le da a sus ciudadanos condiciones de vida, de seguridad social, de incentivos, y no obstante de eso, también tecnología y mecanización para la obra, vemos en otros países que sí, el dominicano lo hace, si hay condiciones, que eso es lo que no quiere asumir el Estado. Es así. Así es. Inclusive si hablamos de tecnificación en el sector de la construcción, ya está determinado que varilla, bloque y cemento no es la forma de suplir la demanda de viviendas. Correcto. No hay forma, no es posible. Correcto. Debemos cambiar la metodología constructiva. Formaletas tuvo éxito una empresa que también el éxito sobre todo lo ha tenido en la contratación precisamente de trabajadores haitianos. Okay. Estamos hablando de los bisonó. Pero tenemos metodología de prefabricados que hay que traer al país. Exacto. Tenemos muchos equipos especializados para revestimiento, para revocado, de transporte, que facilitan la mecanización en el sector de la construcción, así mismo como sucede en el sector de la agricultura. Exacto. Que inclusive sería más fácil. Se habla de que el minifundio es difícil. Siempre buscan la forma de evadir y de no asumir su responsabilidad. Este tema es muy importante. Ojalá, y vamos a hacer lo posible para que usted vuelva aquí, porque el tiempo es corto en televisión, ¿verdad? Pero hemos tratado un tema muy importante, no ha dado información valiosa y esperamos que vuelva. Vamos a traerlo nuevamente para dar seguimiento, para hacer cumplir, porque yo soy de los que creo que el dominicano debe ser primero en su país. Como cualquier ciudadano, su país debe suplir la necesidad de ese dominicano, de ese ciudadano nativo de ahí.
Muchas gracias y esperamos volver a verlo aquí, A su su orden presencia. siempre. Nos vamos con unos consejos comerciales.